Buenos días. Reanudamos las sesiones del Congreso anual en esta sede tan importante para los que somos gallegos y muy en particular para la Universidad de Santiago de Compostela, que en el fondo es la alma mater de todos los que hemos estado en Galicia desde que empezamos los estudios universitarios. Me gustaría dedicar solo 30 segundos a recordar que hace 14 días, el 18 de mayo, falleció mi maestro, el profesor Gonzalo Dieguez, que fue catedrático de esta Universidad de Santiago y, como bien me consta y he podido comentar con muchos de vosotros, pues ha causado un hondo pesar. Yo no de forma especial, pero lo quería como mi maestro y como alguien que fue importante en mi vida universitaria. Y creo que hablo en nombre no exclusivamente de mí, sino de otros muchos. Quizá es especialmente triste que haya coincidido el Congreso de Santiago con este hecho luctuoso, pero también es una buena oportunidad para recordarlo a quien fue un académico importante y también una buena persona. Dicho lo cual, entramos sin solución de continuidad en las conclusiones generales del Congreso. A lo largo de este día y medio, un grupo de profesores y profesoras de las universidades de Galicia, como ayer ya nos explicaba la presidenta, se dedicó a la labor ingrata de ir organizando unas conclusiones que realmente comprometimos con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Y liderando o coordinando este equipo ha estado Marta Fernández Prieto, que es profesora de mi Universidad de Vigo y además decana de la Facultad de Derecho de Ourense. De forma breve, porque el tiempo apremia, pues le cedo la palabra para que nos exponga estas conclusiones y podamos con este acto cumplir no solo un trámite, sino un compromiso que adquirimos con quien es uno de nuestros más importantes patrocinadores. Cambiamos. Sí. Presidenta, presidentes de honor, vicepresidentes, secretario general, gerente de la asociación y demás congresistas. Iniciamos la última parte del 28º Congreso de la Asociación Española de Derecho del Trabajo, como se ha dicho, el evento científico anual más relevante entre los que organiza la asociación. Quisiera felicitar antes de nada a la Junta Directiva por el poder de convocatoria que ha tenido. Han asistido, pues como también se ha dicho, representantes, profesores de 50 universidades, de 50 universidades, pero también prestigiosos juristas de distintos ámbitos de la administración laboral, la seguridad social, la magistratura, la inspección de trabajo, etcétera. La estructura del Congreso ha variado ligeramente con respecto a la de años anteriores. Como novedad, se introdujo una interesante panel de derecho comparado para conocer la perspectiva del derecho interno italiano, francés y alemán, y también esta misma mañana han tenido lugar unos talleres con los proyectos de investigación que están activos, algunos de los proyectos de investigación que están activos entre la doctrina ius laboralista, que nos han permitido conocer algunas de las interesantes líneas de investigación de varios grupos de investigación y que creo que han sido muy fructíferos.
La estructura y dimensión del Congreso da cuenta del trabajo desarrollado por la Junta Directiva de la Asociación, que junto con el profesor Gárate integran el comité organizador y que han conseguido que todos los asistentes hayamos podido disfrutar profesionalmente de la calidad de las ponencias expuestas en las distintas mesas de trabajo que se han desarrollado durante el día de ayer y de las bondades de esta ciudad en lo cultural y en lo lúdico. Los ponentes han conseguido transmitir con rigor y entusiasmo los grandes retos que deben afrontar el derecho del trabajo y de la seguridad social como consecuencia de las más recientes experiencias de descentralización productiva. Se han planteado numerosas cuestiones frente a las que se ha tratado de aportar alguna solución para dotar al Congreso de utilidad social, más allá de su dimensión académica. Las conclusiones que aquí se presentan deberán ser probablemente reelaboradas tras una minuciosa revisión de las comunicaciones presentadas en este Congreso, también de las que por falta de tiempo, que no de interés, no se han podido defender. Por tanto, con un cierto carácter de provisionalidad, destacaré a modo de conclusiones generales de este Congreso algunas de las reflexiones y propuestas surgidas durante el mismo y que hemos elaborado de forma coordinada los 9 relatores que hemos tomado notas en los distintos paneles. Soy la persona a la que el comité organizador ha delegado, de forma que seguro inmerecida, el honor y la responsabilidad de dar lectura de las mismas ante este auditorio. Pero permítanme agradecer a los profesores Yolanda Maneiro, Emma Rodríguez, Asunción López, Rosa Rodríguez, Nora Martínez, Alicia Villalba y Belén Fernández Docampo y Iván Vizcaíno el trabajo desarrollado a lo largo del día de ayer para elaborar estas conclusiones. Hemos estructurado las conclusiones siguiendo el orden de exposición de los paneles, aunque algunas cuestiones, muchas de ellas, fueron reiteradas en las distintas mesas. En la ponencia introductoria, el profesor Gárate analizó los retos y problemas de las nuevas estrategias de organización empresarial en el campo de las relaciones laborales y de empleo, centrándose en los supuestos de externalización de fases o actividades del ciclo productivo y en la subcontratación de la propia actividad del artículo 42. 4 reflexiones y una propuesta ambiciosa sintetizan su magnífica ponencia. En primer lugar, pues los cambios producidos en la descentralización productiva en términos cuantitativos y cualitativos como consecuencia fundamentalmente de 3 factores. Su expansión en aumento hasta convertirse en una forma de organización empresarial claramente predominante, la ampliación de su ámbito funcional y las variaciones derivadas de los cambios tecnológicos, la digitalización de las empresas, la transformación digital de los procesos productivos. Y, en tercer lugar, la ampliación de su ámbito geográfico, que se ha hecho internacional y transnacional con el objeto, en numerosas ocasiones, de abaratar costes y eludir ciertas responsabilidades en relación con los trabajadores asalariados o autónomos de las empresas colaboradoras. La penetración y la fuerte implantación de la descentralización productiva en el sector público, ámbito al que se aplica una regulación propia, la Ley 9/2017 de contratos del sector público, que debe coordinarse con la normativa laboral. Problemas de coordinación de los artículos 133, 308.2, pero sobre todo la disposición adicional 26ª de la Ley 3/2017 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, que prohíbe expresamente y con vigencia indefinida que los trabajadores de las contratistas puedan ser incorporados como empleados públicos a la Administración o entidad pública que asuma directamente la prestación, pues han quedado puestos de relieve, ¿no? Toda la doctrina se ha manifestado muy crítica con la creación de un nuevo tipo de personal laboral subrogado sin condición de empleado público en la Administración. El amparo constitucional del fenómeno de la descentralización en la libertad de empresa del artículo 38 de la Constitución también fue puesta de manifiesto en muchos de los paneles, que incluyen, ¿no?, como contenido esencial la facultad de cesar, también parcialmente, en las actividades empresariales para externalizarlas. No cabe, en consecuencia, una prohibición general y absoluta de la descentralización productiva, aunque sí caben restricciones o límites a la misma.
misma. La protección frente a abusos e incumplimientos laborales, establecida fundamentalmente en el artículo 42 y que daba respuesta adecuada a los problemas que se planteaban con la descentralización en los años 80, se ha mostrado deficiente e inadecuada para abarcar los cambios producidos en la descentralización, situación que se agrava por la inexistencia de normas internacionales o de la Unión Europea que garanticen una protección integral de los derechos laborales de los trabajadores, al margen de las buenas prácticas, acuerdos marcos, códigos de conductas de algunas multinacionales o en el ámbito europeo, al margen de las referencias en algunas directivas como las de sucesión de empresas, salud laboral, contratos del sector público, sanciones a empleadores de nacionales de terceros estados en situación irregular o las de desplazamiento transnacionales de trabajadores. Esa inadecuada e insuficiencia regulación ha obligado a los tribunales laborales a buscar soluciones, pero no suficiente. Es preciso y urgente una intervención del legislador que dé mayor seguridad y protección a los trabajadores, entre otros aspectos en relación con la dispersión normativa, la regulación sectorial de la construcción, el concepto de contrata de propia actividad, en relación con la nueva realidad de las empresas multiservicios, la concreción de las responsabilidades en materia de seguridad social o la mejora general de las condiciones de trabajo de las personas destinadas en las actividades descentralizadas. Para ello, el profesor Gárate realizó una propuesta muy ambiciosa, acometer una reforma técnica en el Estatuto, incluso en una ley especial, capaz de unificar regulaciones hoy dispersas, de concretar el fenómeno de la descentralización productiva, de garantizar una adecuada tutela a los trabajadores y de delimitar la posición, las obligaciones y las responsabilidades laborales y de seguridad social de cada una de las empresas que participan en la descentralización, con las particularidades necesarias para el sector de la construcción o la contratación de extranjeros en situación irregular o en otros supuestos especiales. 6 aspectos centrales de esta propuesta deben ser destacados, ¿no? Definir el supuesto de hecho sometido a regulación a partir de su objeto, la asunción de funciones productivas, con independencia, por tanto, de su naturaleza nuclear o accesoria y estructural o coyuntural, o de si implican un resultado o una mera actividad. Una mejor delimitación legal de los encargos de la propia actividad de la empresa principal, con una interpretación más amplia que la recogida por la jurisprudencia, que permita incluir actividades frecuentemente prestadas por empresas multiservicios. Una adecuada, sistemática y exhaustiva regulación de la responsabilidad solidaria en materia de seguridad social y del tránsito a la responsabilidad subsidiaria, prevista con carácter general por el artículo 168.1, la posible atribución a la empresa que descentraliza de la condición de coempleadora respecto de los trabajadores adscritos, la igualación o aproximación de las condiciones de trabajo esenciales de los trabajadores empleados en la contrata con respecto a los de la empresa principal, aunque con las limitaciones que puedan derivarse de la libre prestación de servicios y de la aplicación de la Directiva 96/71, y regular las empresas multiservicios, puesto que gran parte de las colaboraciones constituyen suministros de mano de obra. No debe reconocerse necesariamente su ilicitud, pero sí deben ser reguladas. En el panel primero, con la ponencia Cesión ilegal de trabajadores, don Antonio Martín Valverde, tras realizar un completo análisis exegético de los 4 apartados del artículo 43, hizo hincapié en la regulación legal. La prohibición de la cesión de trabajadores es la norma general, mientras que la licitud de la cesión a través de las empresas de trabajo temporal es la excepción. Para extraer los criterios hermenéuticos necesarios para afrontar los actuales problemas de interpretación que plantea el artículo 43, se acude a los antecedentes legislativos, especialmente la Ley 43/2006, que incorpora la definición de cesión ilegal al artículo 43, pero también es necesaria una interpretación teleológica y sistemática que tenga en cuenta la finalidad de la regulación, la prohibición del tráfico de mano de obra. A través de un exhaustivo análisis
análisis, tanto legal como jurisprudencial, se abordan 5 cuestiones principales. La cesión de trabajadores por tiempo indefinido, la compleja cesión de trabajadores en grupos de empresa y su tratamiento, la amplitud del derecho de opción que corresponde al trabajador cedido y el particular problema que supone la cesión ilícita en el ámbito de la administración pública, vinculada por los principios de mérito y capacidad en el acceso al empleo, las particularidades de la cesión de trabajadores en las relaciones laborales especiales, deportistas profesionales, la promoción interna de un trabajador con relación laboral común hacia un puesto de alta dirección, o aunque ya no es una relación laboral especial, pues también en relación con los estibadores portuarios y los centros especiales de empleo. Y la subcontratación fraudulenta o pseudocontrata. Por su parte, la magistrada doña Lourdes Arastey abordó el complejo estudio de la sucesión de contratas y subcontratas de obras y servicios y la correspondiente subrogación en los derechos y obligaciones laborales y de la seguridad social del empresario cedente, regulada en el artículo 44 y en la Directiva 2001/23, que ha suscitado también gran número de litigios, no solo ante nuestros tribunales nacionales, sino también ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El concepto de la unidad transmitida, la entidad económica o conjunto organizado de personas y elementos que permite el ejercicio de una actividad económica suficientemente estructurada y autónoma y que persigue un objetivo propio, incluso cuando esa actividad se desarrolla por una administración pública, pues fue objeto de un estudio exhaustivo, ¿no? Fundamentalmente, dos de los requisitos que debe de cumplir la entidad económica que se transmite: la persistencia y el mantenimiento de la identidad tras su traspaso. El estudio pues, se hizo utilizando el asunto Aira Pascual, la sentencia de 26 de noviembre de 2015, ¿no? Teniendo en cuenta el tipo de empresa o actividad, la transmisión o no de elementos materiales, el valor de los elementos inmateriales en el momento de la transmisión, si el adquirente se hace o no cargo de la mayor parte de los trabajadores, si se transmite la clientela, el grado de analogía de las actividades realizadas antes y después de la transmisión, etcétera. En este sentido, se presta especial atención a la sucesión de las empresas de servicios, la sucesión de contratas o de empresas en las que la actividad descansa fundamentalmente en la mano de obra. Se entiende en estos casos que la identidad económica no puede mantenerse si el cesionario no se hace cargo de la mayor parte de su plantilla. Mención especial merecen los supuestos de rescate o reversión de contratas, es decir, cuando al poner al fin a la contrata es la empresa principal o la comitente la que internaliza o asume la actividad previamente externalizada. Situación frecuente en la época de la crisis en el ámbito de la administración pública y muy particularmente la administración local. No hay reversión cuando se mantiene viva la actividad. En caso de rescate de la actividad, la reversión puede ser solo de la actividad, puede ser de la actividad y de los medios materiales y personales para su ejecución, o de la actividad y de los medios que ya eran propios de la administración comitente. Polémica sigue siendo la subrogación por imposición del convenio colectivo, cuyos requisitos y alcances serán los que delimite el propio convenio colectivo que la impone, sin exigir muchas veces la responsabilidad solidaria del adquirente respecto de las obligaciones anteriores a la transmisión. Existen varias cuestiones prejudiciales, como también se dejó constancia, planteadas sobre la aplicación de la Directiva 2001/23 cuando la actividad descansa predominantemente en la mano de obra, ¿no? Como en supuestos de vigilancia de las instalaciones, seguridad, y la nueva adjudicataria del servicio se hace cargo de una parte esencial de la plantilla por imperativo de lo pactado en el convenio colectivo. Respecto del panel 2 sobre responsabilidades empresariales, comentaré pues, brevemente que en relación con las responsabilidades empresariales en materia de seguridad social, don Andrés Trillo García destacó la falta de sistematización de la normativa, la dispersión y regulación remisoria de esta normativa, tanto externa como interna. También abordó las diversas dimensiones de esa responsabilidad según se produzcan incumplimientos en materia de afiliación y alta, de cotización, de prestaciones o de recargo de prestaciones. Analizó el deber de comprobación del empresario principal
del alta en la seguridad social de los trabajadores de la contratista, el alcance exonerador de la comprobación de la obligación del contratista de estar al corriente en el pago de las cotizaciones, la delimitación objetiva, subjetiva y temporal de la responsabilidad solidaria del artículo 42.2 de las contratas de propia actividad, los supuestos en los que opera la responsabilidad subsidiaria del artículo 168, los procedimientos para hacer efectivos esas responsabilidades y concluyó señalando que las responsabilidades deberían estar coordinadas y diseñarse una nueva regulación adaptada a la situación actual, a un mercado de obras y servicios más sofisticado. Respecto del panel 3, derechos colectivos, en relación con el ejercicio del derecho de huelga en el contexto de la descentralización productiva, de la intervención del profesor Werlich, hemos obtenido las siguientes conclusiones. La existencia de una relación que podemos calificar de inversamente proporcional entre el incremento de la descentralización y las garantías de éxito de las convocatorias de huelga. Las razones que influyen en eso son condiciones de trabajo diferentes que dificultan la existencia de un interés colectivo, la dispersión física de los trabajadores, un marco normativo pensado para empresas tradicionales, la inexistencia de vínculos de derecho privado entre las empresas, que facilita que puedan recurrir a otras fórmulas de actuación empresarial frente a la huelga, etc. Destacó también la existencia de problemas comunes de la huelga en los procesos de descentralización interna, con trabajadores a distancia, plataformas digitales, si son trabajadores asalariados o trabajadores autónomos. La conclusión, debería abrirse un proceso de reflexión sobre el reconocimiento del derecho de huelga a todos los trabajadores, también a los autónomos. La utilización de la descentralización como arma antihuelga fue otra de las cuestiones a las que se aludió en la ponencia, si se puede recurrir a la descentralización para neutralizar los efectos de la huelga. Parece que en principio no, sería una especie de esquirolaje interno. Y también las repercusiones de una huelga en casos de descentralización sobre las otras empresas con las que aquella tenga lazos mercantiles. Se plantea de nuevo si es lícito el llamado esquirolaje comercial u organizativo, es decir, que la empresa no afectada por la huelga pueda recurrir a otra empresa para sustituir la actividad de la empresa afectada por la huelga, ¿no? Para mayor seguridad, si se quiere extender el derecho de huelga al conjunto de la organización empresarial, deberían hacerse los correspondientes reajustes legislativos. La conclusión, por tanto, es que es difícil interpretar la normativa vigente en materia de huelga en el contexto de la descentralización y que esa normativa no es capaz de dar una respuesta plena a los problemas planteados. En relación con los deberes de información, derechos de representación y negociación colectiva, la profesora Martínez Barroso destaca la incapacidad del derecho sindical vigente para asegurar la acción colectiva en un modelo de empresa-red, habida cuenta de la fragmentación de plantillas que origina la externalización y el correspondiente déficit representativo. Algunas de las conclusiones más relevantes de su ponencia son las siguientes. El deber de información trimestral a los representantes de los trabajadores del artículo 64 constituye un modelo de participación débil o atenuado. Al no tener carácter vinculante, los deberes de información del artículo 42 pueden contribuir a reducir de alguna manera la fuerte opacidad que demasiadas veces rodea este tipo de prácticas empresariales y la fortísima inseguridad jurídica que muy a menudo las acompaña. El déficit representativo sufrido por los trabajadores de las empresas contratistas obedece al escaso volumen de empleo que caracteriza a las empresas principales y especialmente a las auxiliares, y no se ajusta a las nuevas formas de organización empresarial ni a los nuevos métodos de organización del trabajo, con numerosas microempresas que no superan el umbral mínimo para constituir instancias de base electiva. En cuanto a la negociación colectiva, existe cierta reticencia a negociar convenios en las unidades transversales de ámbito supraempresarial por el deseo de aplicar distintos estándares laborales a los trabajadores de los servicios externalizados. Doctrinalmente se han propuesto otras fórmulas de solución, defendiendo la aplicación directa del convenio colectivo de la empresa principal para esos trabajadores en las contratas y subcontratas, si bien esta solución no es viable en numerosos supuestos por la disparidad de actividades que confluyen, no comprendiendo el convenio de la empresa principal las tareas descentralizadas.
La creación de nuevas unidades de negociación plantea también numerosas cuestiones desde la perspectiva de la concurrencia, de la estructura de la negociación colectiva y, en su caso, ante la posible concurrencia de los convenios sectoriales con los convenios de afectación a una pluralidad de empresas y con los convenios propios de cada una de las empresas. La prioridad aplicativa del convenio de empresa ha permitido constatar una reducción peyorativa de las condiciones de trabajo. Esta regla ha sido corregida en el ámbito del sector público por la Ley de Contratos del Sector Público. Se analizan también las cláusulas restrictivas que impiden contratar trabajadores a través de las empresas multiservicios sin ningún tipo de motivación económica, en cuanto podría considerarse una conducta susceptible de restringir la competencia. Se propone en su lugar vetar únicamente la contratación de aquellas empresas auxiliares que no respeten los estándares mínimos fijados en los convenios sectoriales aplicables a la principal, o establecer deberes de negociación o procesos de información o consulta que pueden conducir al ejercicio de un derecho de veto de los sindicatos fundado en la necesidad de evitar prácticas ilegales. En cuanto al panel 4, empresas multiservicios, el profesor Monereo plantea interesantes propuestas de reforma normativa partiendo de dos realidades: la indefinición e insuficiencia del marco normativo legal de las empresas multiservicios, disperso en distintos preceptos del Estatuto de los Trabajadores, artículos 42, 43 y 44, fundamentalmente, y la existencia de una negociación colectiva que ha permitido fórmulas de elusión de la aplicación de las garantías laborales y situaciones de abuso y fraude. Respecto de la cesión de trabajadores y habida cuenta de la ambigüedad del objeto de las empresas multiservicios, el profesor Monereo propone reflexionar sobre el contenido del artículo 43 de manera que permita distinguir una actividad de suministro lícito de la mano de obra para las empresas multiservicios, aunque con las garantías de las ETTs de otra actividad ilícita y, por lo tanto, prohibida por el ordenamiento jurídico. Respecto de la subcontratación de obras y servicios, dentro del artículo 42, pues la supresión del concepto de propia actividad para poder aplicar íntegramente su sistema garantista de responsabilidades cuando las empresas multiservicios no se limiten al mero suministro de mano de obra. Y en relación con la sucesión de empresa, o en particular la sucesión de plantillas en las contratas, situación impuesta normalmente por la vía de la negociación colectiva, defiende que las empresas de servicio entran en el ámbito de aplicación de las garantías de la Directiva 2001/23 y del artículo 44. En lo que concierne al tema de empleo y contratación, también se plantearon temas muy interesantes: inestabilidad en el empleo, temporalidad y, sobre todo, una cuestión que también se repitió en las comunicaciones, la licitud de los contratos de obra o servicios vinculados a las contratas o concesión. También se planteó la relación de los poderes directivos en las relaciones triangulares con el problema de la subordinación, ¿no? Y, de alguna manera, pues la necesidad de revisar el artículo 1 del propio Estatuto de los Trabajadores. Y, por su parte, en las conclusiones de la profesora Rojas Rivero sobre negociación colectiva y convenio colectivo aplicable a las empresas multiservicios pueden sintetizarse en las siguientes. La reforma de 2012, al establecer la prioridad aplicativa del convenio colectivo de empresa, ha provocado un evidente resultado de atomización de la negociación colectiva española, con la proliferación de convenios colectivos propios de las llamadas empresas multiservicios. Esa proliferación se traduce en un empeoramiento de las condiciones de empleo y de trabajo de los trabajadores. Se impone una reforma legislativa que facilite el control de las situaciones de fraude y el abuso del derecho. La regulación actual impide la actuación eficaz de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social a efectos de corregir las situaciones de fraude de ley y abuso de derecho. La regulación actual provoca una excesiva judicialización de los asuntos. La reforma laboral debería fijar con claridad el ámbito de juego de los tres principios dominantes en el terreno cubierto por la negociación colectiva empresarial de las empresas multiservicios, que son los principios de unidad de empresa, de correspondencia y de especialidad. En tanto no se produzca esa reforma
reforma legislativa debe potenciarse la autonomía colectiva de los interlocutores sociales en el plano multisectorial y a nivel estatal, considerándose una solución puente o transitoria la estipulación de un convenio marco interprofesional que contrapesase la excesiva atomización negocial actualmente existente en el terreno ocupado por las empresas multiservicios. De gran utilidad han sido también las aportaciones de derecho comparado sobre la regulación de la descentralización productiva en los ordenamientos italiano, francés y alemán, que por falta de tiempo ya no puedo comentar. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, profesora Fernández Prieto. Sin solución de continuidad, cambiamos la mesa y damos comienzo a la conferencia de clausura que impartirá el profesor González Ortega, que será presentado por el profesor Palomeque López. ¿Empezamos? Buenos días. Saludo a todas y a todos muy cariñosamente. Señora presidenta de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, restantes miembros de la Comisión Ejecutiva, queridos expresidentes de la asociación, aquí presentes, en ausencia explicada o en el recuerdo imborrable, queridas amigas, queridos amigos. En esta agradable mañana de Santiago, lluviosa y fresquita, en que se clausurará nuestro brillante y dirigido con sabia mano de organización Congreso Nacional y que contrasta con la convulsa vida política exterior, será recordado también, además de por sus éxitos académicos, por haber coincidido con el desarrollo y votación en esta sesión última de la primera moción de censura exitosa dentro de la práctica constitucional española. También será recordado por la dimisión del entrañable entrenador Zinedine Zidane, ¿no?, que nos ha condicionado y convulsamente en estas dos sesiones. Para desarrollar la conferencia prevista a cargo del profesor Santiago González Ortega, que, como todos ustedes saben, es un acto que podríamos calificar de extrasistemático dentro de su inserción en la programación de nuestro Congreso, puesto que no responde a la configuración temática del conjunto de las ponencias y actividades previstas en el mismo, como viene siendo práctica habitual de la historia de nuestros congresos, en cuya conferencia versará la intervención del profesor Santiago González Ortega sobre incapacidad y trabajo, no sobre incapacidad y derecho, como por error figura en el programa, tal como él me había advertido hace unos minutos antes de comenzar el acto. Bueno, mi función como presidente de mesa es una función muy cómoda, puesto que la primera tarea de esta misión, que podría ser la ordenación del desarrollo del acto, poco realmente hay que ordenar en un acto perfectamente programado y que además ni siquiera irá acompañado por un coloquio que hubiera que moderar, puesto que no está previsto en este acto la celebración de ningún coloquio posterior.
Y la segunda función o tarea de esta presidencia, que debería ser la presentación del conferenciante, pues cómo se puede justificar la presentación de un exponente principalísimo de la doctrina laboralista española y europea y del escalafón de catedráticos de Derecho del Trabajo sobradamente conocido. Realmente estoy muy agradecido porque la asociación me haya permitido abordar esta presentación del conferenciante, aunque realmente la iniciativa se debió a él. Él me invitó, me propuso hace meses que cumpliera esta función, lo que hago con sumo agrado, porque el profesor Santiago González Ortega es un queridísimo amigo, compañero de tantos años y admirado colega desde el punto de vista científico y académico, muy admirado. Hicimos juntos la oposición, la mitad de los aquí presentes no habían nacido siquiera, la oposición de profesores adjuntos de universidad en el año 1977. También salió exitosa la presidenta de la asociación en este acto. De ahí arranca la relación personal intensa que vengo manteniendo con el profesor González Ortega, aunque yo ya le había leído con anterioridad. Se licencia en la Universidad de Sevilla en el año 1973 con premio extraordinario, se doctora en Bolonia en 1975 con una tesis sobre la tutela de la salud del trabajador, un estudio sistemático en torno al artículo 9 del Estatuto italiano, catedrático de Universidad de Derecho del Trabajo desde 1986, de modo sucesivo en las universidades de Málaga, Sevilla, Carlos III y en la actual Pablo Olavide, profesor asociado de la Universidad de París 10, Nanterre de France, ha ejercido cargos académicos importantes, decano, vicedecano, director de departamento en distintas universidades, de estas universidades, y ha sido secretario y luego vicepresidente de la propia Asociación Española de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Y es autor de una obra científica magna, extraordinaria, por su extensión y por su notabilísima calidad, que arranca de forma sistemática con su magnífica monografía Absentismo y despido del trabajador, que vio la luz de la mano de Aranzadi en 1982. Ha cultivado todas las expresiones y formatos de publicidad de su obra científica, con incursiones muy importantes en la manualística, sobre todo de Derecho de la Seguridad Social, monografías, libros compartidos con 2 autores, con más, estudios de revista, etcétera, etcétera. Todas las expresiones, todos los formatos, todos los contenidos. Si hubiera que caracterizar, para concluir, desde mi punto de vista, claro, lo que supone el profesor González Ortega y su obra científica, creo que debería dar curso a tres notas. Una que tiene que ver con el punto de vista con el que acomete todas sus indagaciones y su posición como investigador y docente del derecho del trabajo, que es un punto de vista de aproximación crítica, antiformalista, una óptica comprensiva de las formas sociales que acomete, que explica, que estudia, dirigida a esta aproximación a una visión integral y explicativa de la inserción de las normas jurídico-laborales en la realidad social. Eso es lo que le preocupa. Y como eso es lo que a mí me preocupa también, de ahí la coincidencia extraordinaria y el agrado sobresaliente por mi parte en la presentación de estos rasgos del profesor González Ortega, con vistas a una óptica transformadora de la realidad social, si es que a partir del estudio y de la explicación de las normas sociales se puede transformar algo, pero este es el punto de vista. Una caracterización relativa a la mirada, no ya solo al punto de vista metodológico, sino a la mirada, a la extensión de la mirada dirigida al conjunto institucional de la disciplina, sus aspectos centrales y también aspectos periféricos, en búsqueda de una explicación conjunta, global y sistemática de la intervención de los poderes públicos en las relaciones de trabajo asalariado y en el desarrollo y el comportamiento del sistema de relaciones laborales y de protección social. Y por último,
es un expositor, un comunicador certero, ameno y sobre todo convincente, como podrán ustedes comprobar acto seguido con su exposición Incapacidad y Trabajo. La conferencia de clausura no ha podido estar, desde luego, en mejores manos. Muchas gracias. Buenos días. Me sumo a las salutaciones que ha realizado el profesor Palomeque al inicio de su exposición y también debo añadir mi reconocimiento, mi gratitud a la Asociación Española de Derecho del Trabajo, en la persona de su presidenta actual, que me ha dado la oportunidad, el honor, debo decir, de concluir, de cerrar este interesante y muy bien organizado congreso. También debo subrayar esto, y tengo alguna experiencia de organizaciones, dado el largo tiempo en que desempeñé algún tipo de cargo en la asociación. Por tanto, gracias, presidenta, por darme la oportunidad, porque al margen de que se trate de una oportunidad que se concede a quien ya llevamos muchos años dedicados a esto, es un reconocimiento, un recorrido, no deja de ser una opción que yo entiendo libre y, por consecuencia, debo agradecer que se haya producido esa elección en mi persona. Debo agradecer, sin duda alguna, a Carlos Palomeque las estupendas palabras que ha dicho de mí. Hay un momento yo no me reconocía, sinceramente. No sé si está hablando de mí mismo. Gracias, Carlos, si eso es lo que tú piensas de mí. Y gracias a todos los que participen de esas valoraciones positivas sobre mi tarea investigadora, porque significará que el tiempo que uno ha dedicado a este tipo de cosas no ha sido en vano. No hay nada más deprimente que cerrar un ciclo profesional con un balance negativo de lo que uno ha hecho. Si es verdad lo que dice Carlos Palomeque, y yo naturalmente tiendo a pensar que sí, me conviene pensarlo, pues entonces ese balance será para mí muy positivo. Hechos estos agradecimientos, debo decir algunas cosas. Yo soy más profesor que conferenciante. Y eso significa, en mi opinión, tres cosas. Una, primo la espontaneidad sobre la formalidad del discurso. Cuando hago un discurso muy formal, no lo hago bien, sinceramente. A veces lo he intentado y he fracasado estrepitosamente. Con lo cual, prefiero hacerlo de la manera como habitualmente me expreso ante mi auditorio, que son mis alumnos. En segundo lugar, esta otra segunda característica de esta condición de profesor, que me lleva a ser, como digo, más espontáneo, es que tengo la tendencia a plantear problemas y no necesariamente a dar respuestas. Algunas sí, si se me han ocurrido, me convencen y me he autoconvencido de que son sólidas, pero si desde luego no he llegado a esa convicción, no paso de plantear el problema, porque para eso hay un enorme ejército de personas, cada vez más abundantes, parte de los cuales están aquí, que tienen esa responsabilidad de abordar esas cuestiones si es que les parecen que realmente son cuestiones que merezcan la pena. Y la tercera consecuencia de ser más profesor que conferenciante es el tiempo. Suelo tender a abusar del tiempo, me he puesto el reloj para controlarme, sé que aquí los tiempos son muy rigurosos y, por tanto, yo sé que he habilitado a mi amigo Carlos Palomeque para que con una cierta anticipación, no constantemente, entonces interrumpiría el discurso, pero sí con una cierta anticipación para que yo pueda cerrar dignamente, que no sea estos papeles que pasa, te queda un minuto y entonces en un minuto no tiene tiempo de cerrar nada, simplemente decir adiós, buenos días y he acabado, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a hablar del tema que me elegí para intervenir, que, como ha dicho el profesor Palomeque, es incapacidad y trabajo. Seguramente la referencia al derecho procede de un error de mi parte, un lapsus, no imputo naturalmente a la organización, pero naturalmente no era ni la ocasión, ni el momento, ni siquiera entiendo yo que tenía las capacidades como para abordar ese enorme tema tan genérico llamado incapacidad de derecho, ni más ni menos, y con todos los posibles enfoques que podría tener. Eso es un tema que, por lo menos, para el que yo no me siento llamado. Soy algo más práctico, soy más cercano a la realidad.
Por tanto, incapacidad y trabajo me parece un tema interesante y sobre el que he trabajado en algunas ocasiones. Ha mencionado en la monografía del año 82, 83 sobre asentismo, o sea que es un tema recurrente. Y además una cuestión sobre la que en los últimos meses ha habido aportaciones torrenciales sobre la cuestión, de algunas dimensiones de esas cuestiones, pero que naturalmente se está convirtiendo, se ha convertido en uno de los temas actuales, lo viene siendo desde hace algunos años, ¿no? Ambas razones son las que me han llevado a elegirlo. Bueno, pues entro en harina para hablar del tema. Miren, la incapacidad cuando se relaciona con el trabajo, creo que es una cuestión de enfrentamiento entre la realidad es tozuda y se impone, se quiera o no. Pues es una cuestión de enfrentamiento entre realidad y valores. Esto pasa siempre. Y ese es el tipo de enfoque, lo ha dicho al principio, en el que yo suelo moverme, ¿no? ¿Dónde está la realidad de las cosas? ¿Qué valores podemos, si creemos que es necesario, alterar esa realidad, ¿no? Miren, la realidad básica de la incapacidad relacionada con el trabajo es que las personas que sufren déficit de capacidad laboral, constituyen un colectivo incómodo, ininteresante desde el punto de vista empresarial. Esto es así. Se disimule o no, no se quiera ser políticamente correcto al formularlo. Algunas veces algunos representantes empresariales no lo son en absoluto y lo han dicho y lo han manifestado con toda sinceridad, pero la realidad es esa, el colectivo de las personas en general, hablemos en general, que tienen déficit de capacidad, es un colectivo incómodo, no interesante, para el cual los empresarios tienen poca proclividad para contratar, ¿no? Así, por el hecho de por una contratación libre y abierta, digamos, ¿no? Claro, el problema con los incapacitados, además, respecto de otros factores que luego aparecen, la discapacidad al final va a ser considerado un factor de discriminación, pero respecto de otros factores es que existen verdaderamente razones empresariales de resistencia a la contratación de ese tipo de trabajadores. Razones que no sé si llamar legítimas, pero atendibles, porque en realidad el empresario lo que quiere es contratar trabajadores capaces, eficientes, que alcancen los niveles de rendimiento que espera y que sean funcionales para la obtención de su beneficio empresarial. Esa es la función del empresario, por otra parte, ¿no? Pero resulta que el discapacitado o la persona que tiene ese tipo de deficiencia justamente tiene ese fallo, no tiene esa capacidad de proporcionar esa rentabilidad al nivel que la empresa espera. Y ese hecho, que es lo que yo llamo realidad, lo recoge la propia directiva. La directiva 2000 dice: no hay obligación de contratar, ascender, mantener en el puesto a quien no tiene la capacidad para el desarrollo de las tareas de que se trata. Por tanto, aquí tenemos un problema. Queremos fomentar la contratación de las personas, queremos tutelarlas con la idea de, si es posible, como factor discriminatorio, pero nos topamos con que la propia normativa comunitaria y cualquier otra norma que ustedes vean, la ley del texto refundido de la Ley General de Discapacidad, ya lo dice. El empresario no tiene obligación de contratar ni mantener en empleo a una persona que no tiene las capacidades necesarias para desempeñarlo. Con lo cual, la salida natural, empresarialmente hablando, de ese tipo de situaciones, no contrato, despido. Lo único que sucede es que, como decía, esto es una cuestión entre realidades y valores. Claro, no es aceptable, y voy a los datos del Observatorio de Discapacidad del año 2017, de hace unos meses, donde aparecen informaciones en torno a las cuales hay 1.800.000 personas con discapacidad en edad laboral, de las cuales 1.200.000 son inactivas. La tasa de actividad es menos de la mitad,
la tasa de empleo 1/3 de los trabajadores, digamos, ordinarios. Hay 10 puntos más de desempleo en este tipo de trabajadores, por no hablar de las situaciones ya salariales o las condiciones de trabajo, marcadas por un 90% de temporalidad, salarios un 15 o un 16% por debajo de la media, el más alto número de porcentaje de trabajadores, esta nueva categoría de los working poor, los trabajadores pobres, están situados en los trabajadores que tienen discapacidad, y el desempleo de larga duración les afecta a un nivel que llega al 60%. Entonces, estos son los datos, consecuencia de esa llamada realidad. Y como digo que esto es una cuestión de valores, también de valores, o debe serlo, aparecen estos datos que reflejan que estamos ante un colectivo identificado por un factor unitario, que es el grado, su discapacidad, es verdad que con posibles diferentes grados, discapacidad que le provoca una consecuencia de segregación, de apartamiento en todos los niveles, no solo en el laboral, pero también en el laboral, que les conduce a situaciones en las que se pueden encontrar situaciones de exclusión social, dificultades de integración, etc. Toda una serie de consecuencias negativas aparejadas a una condición personal, cual es la de la discapacidad. Por eso, ese contraste entre valores y realidades lleva a plantearse, ¿no? ¿De qué manera podemos hacer que este colectivo pueda salir, si no total, menos parcialmente, en la medida de lo posible, de esa situación? ¿Qué herramientas podemos utilizar de carácter legal para conseguir que estos datos que acabo de reflejar de la situación del mercado de trabajo cambien en positivo, de manera que estas personas puedan acceder a uno de los factores hoy día todavía, dentro de poco ya no tanto, hoy día todavía, de socialización esencial, cuál es el desempeño del trabajo. Las líneas de actuación ya saben cuáles son. La primera de ellas, fomentar el empleo de este tipo de trabajadores. Lo que sucede es que, de nuevo, cuando hablamos de fomento del empleo de este tipo de trabajadores, como en general otro tipo de colectivos, nos topamos con las barreras de la libertad de empresa y de la libertad de contratación. De manera que, no siendo una medida que se atreva a desafiar ese tipo de libertades, por cierto, en los últimos tiempos particularmente revalorizada a nivel incluso constitucional, basta referirse a la sentencia sobre la reforma laboral, que todos ustedes conocen, pues ese enfrentamiento no se produce, y todas las herramientas que hay para conseguir que los trabajadores discapacitados consigan algún tipo de empleo son herramientas indirectas: incentivos, bonificaciones, subvenciones, ayudas a la formación, en definitiva, reglas indirectas cuya resultado final ya han visto por los datos que no son particularmente eficaces. El único punto donde esa acción para conseguir en el plano de la contratación que esos trabajadores discapacitados obtengan un empleo, la única acción algo más agresiva es la acción positiva de las cuotas, del porcentaje del 2% actual establecido en la Ley General de Derechos de las Personas Discapacitadas. Ojo, no se trata de que las cuotas obliguen a los empresarios a mantener y contratar a trabajadores ineficientes. De nuevo, la realidad productiva está presente ahí, sino de hacerlo de alguien que incluso con algunas limitaciones pueden realizar las tareas fundamentales o esenciales. Aquí estamos aceptando un margen de ineficiencia. Otra cosa es hasta dónde podemos llegar pidiendo al empresario que soporte ese margen de ineficiencia a la hora de contratar a estas personas. Aquí aparece el tema de las adaptaciones, un debate abierto. Si a la hora de la cuota las posibles adaptaciones que favorecerían la ocupación de esas personas deben hacerse antes o después de.
y si la cuota se mide en función de si el puesto ya está adaptado precisamente para favorecer esa contratación o solo a posteriori, a partir de detectar que esa persona sí tiene las capacidades, al menos las básicas, y luego ya las adaptaciones lo que hacen es mejorar su rendimiento, ¿no? Esta es una cuestión, esas cuestiones abiertas, una de ellas que dejo aquí sobre la mesa. En todo caso, el recurso a esta medida que yo llamo más potente de fomento de esa contratación es un recurso que tampoco es que haya tenido una eficacia extraordinaria, entre otras cosas porque las vías de escape que existen de esta cuota son, que en la regulación última sí lo pone de manifiesto, bastante flexibles. Incluso cabe, finalmente, lo que aprendí a llamar cuando estuve en Italia, la monetización de este tipo de obligaciones. Yo pago un patronato, pago una fundación, pago lo que sea que se ocupe de este tipo de cuestiones y no tengo que contratar a los trabajadores porque es una manera de evitar esto. Es verdad que hay hasta una instrucción de la Inspección de Trabajo sobre el tema de cuándo debe lo de las cuotas, etcétera, pero en fin, los resultados, como digo, no es que sean particularmente potentes. Gracias, Carlos. Bueno, pues entonces, la primera, sí. La segunda acción posible es la preservación del contrato. Si ya que no podemos forzar la contratación de trabajadores porque estas realidades productivas ponen obstáculos constantes, vamos a intentar conservar el empleo de los que ya están y que soportan una discapacidad, no planteo el tema de si originaria, sobrevenida. Trabajadores activos que, de pronto, a partir de cierto momento, sufren determinadas incidencias que los pueden convertir en personas que podemos llamar discapacitados y que se trata simplemente de ver qué herramientas tenemos para preservar el empleo de estas personas. Ya lo tienen, por tanto, quizás sea más fácil, una acción más eficiente, socialmente hablando, intentar que conserven su empleo más que conseguir que lo obtengan, cosa que ya hemos visto que no es una cosa particularmente fácil de conseguir. Claro, lo que pasa es que este tipo de medidas de defensa, de adaptación, que pueden ser de dos tipos, una adaptación del puesto de trabajo, la otra la utilización de la discapacidad como criterio anti o discriminatorio o prohibido como factor discriminatorio en el uso de la extinción del contrato, que son las dos dimensiones de ese tipo de medidas. La pregunta es, ¿y este tipo de medidas a quién beneficia? Porque esa es la otra de las grandes preguntas. Ustedes dirán, la respuesta es obvia, discapacitados, sí, aquí no hay problema ninguno. Pero no es así, porque una cosa son los discapacitados formalmente calificados como tales, a través del decreto del 99, que atribuye, como saben, y la ley establece una exigencia mínima del 33%, reducción de la capacidad, pero junto a esos discapacitados, formalmente declarados como tales, hay muchos otros trabajadores que, curiosamente, la definición de la ley, cuando dice la definición de la ley del texto refundido, dice discapacitado, no habla ahí del porcentaje, dice discapacitado de cualquier persona que tiene deficiencias de origen de tal, que supone un obstáculo a su participación, punto. Luego, el párrafo siguiente dice, pero tiene que tener un 33%. Pero en la definición en sí misma de discapacitado no hay el porcentaje, está un porcentaje que se añade luego. Yo no estoy manteniendo aquí la tesis que el porcentaje es irrelevante y tal, sería una cosa exagerada, no es eso lo que pretendo decir. Lo único que digo es que junto a los discapacitados formalmente considerados como tales, hay luego toda una serie de colectivos de personas que seguramente no puedan obtener esa calificación, por las razones que sean, y que, sin embargo, sí sufren deficiencias que les afectan, que se convierten en obstáculos reales para el mantenimiento de su empleo. ¿Quiénes son esos sujetos? Una rápida enumeración, porque no quiero tampoco abusar del tiempo, no me van a dejar. Primera, los que no llegan al 33%. Hay personas que solicitan y piden esa declaración de discapacidad y
Obviamente, si quien tiene poco no es nada, no es una persona que interesa aquí. Pero se puede obtener un 30, un 31, un 28, un 29, casos hay, muchos de personas con esas características. Y además aquí la cuestión que yo simplemente planteo, es que la valoración de la discapacidad a través del decreto es una valoración sobre discapacidad general, no laboral específicamente, de tal manera que personas que pueden quedarse por debajo del 33% desde el punto de vista de la discapacidad general, a lo mejor esa proyección sobre el trabajo es mayor de ese 33%, con lo cual se suscitará aquí el problema de si debería haber un repertorio de discapacidad específicamente laboral. Tiene que ver en esa conexión transversal con la vieja compromiso del reglamento de hace 20 años, nunca hecho, ahora disposición transitoria 26 de la Ley General de Seguridad Social, que sigue manteniendo en vigor el viejo texto del 194 de la Ley General. A lo mejor una clasificación de ese tipo es más funcional, una especie de doble escala, pero de nuevo, esto es un tema planteo y que naturalmente no voy a resolver. Lo cierto es que hay personas así, valoradas por debajo del 33, pero que tienen obstáculos a veces serios para desempeñar ese trabajo. ¿Quiénes, además de esos discapacitados, yo les llamo, si me permite la licencia, discapacitados menores? ¿Quién más estarían ahí? Pues fíjense, por ejemplo, ¿quién resulta que viniendo de la Seguridad Social, de las calificaciones que da la Seguridad Social, están calificados, no consiguen ni siquiera una incapacidad permanente parcial, un 33% de disminución del rendimiento? Yo puedo quedarme por debajo y no me dan ni siquiera la incapacidad permanente de ningún tipo, pero mi disminución es relevante, tanto que puede afectar a mi rendimiento y, por tanto, aparece esa realidad de la que hablaba al principio del empresario que dice no estoy obligado a mantener a personas ineficientes y por lo tanto las puedo despedir por esta razón. Las personas que están calificados como incapaces reciben la calificación de incapaces permanentes parciales. Estos sí, estos tienen una disminución mínimo del 33%, por lo tanto no llegan a la total, pero pueden una disminución que puede ser relevante y les puede significar obstáculos muy serios en el trabajo, aunque no tengan la calificación de discapacitados, que igual ni siquiera la han solicitado, cosa que suele pasar con relativa frecuencia. ¿Qué sucede con los incapacitados permanentes totales? A estos que tienen capacidades residuales, por definición, resulta que la ley les extingue el contrato, habilita al empresario al menos a tomar una decisión extintiva sobre la base estrictamente de una declaración de incapacidad permanente total, que puede que tampoco sea base suficiente, a lo mejor sí, para una declaración de discapacidad, entonces no habría problema, pero igual no. Trabajadores que no se les califica porque no reúnen los periodos de cotización necesarios, viniendo de la Seguridad Social, son en realidad realmente personas que tienen discapacidades relevantes, pero no tienen los periodos de cotización. Hay una prohibición de pronunciarse acerca de eso, beneficiosa en teoría para el trabajador, que le va a permitir acumular cotizaciones y en su momento poder pedir esa incapacidad, aunque eso tenga muchos problemas, que tampoco voy a abordar, pero ciertamente podemos encontrarnos con personas que, siendo discapacitados, bueno, en la práctica, sin embargo, no tienen esa calificación. ¿Y qué decir de los trabajadores cuyo estado de salud es deficiente? Y no me estoy refiriendo a dos tipos, trabajadores con incapacidades temporales de larga duración, que agotan periodos continuados de tiempo hasta el máximo de los 700 y pico días antes de pasar a la situación de incapacidad permanente, pero también trabajadores que tienen bajas repetidas e intermitentes de duración y frecuencia variable, que no justifican la calificación de discapacitado, o al menos no en el grado mínimo del 33%, pero tampoco son incapacitados totales. En definitiva, están en una especie de limbo, en virtud del cual son personas que sufren de una forma reiterada como consecuencia de su estado de salud, ausencias frecuentes en el empleo, que de nuevo, definición de la ley, son obstáculos para el desempeño de su trabajo. Último apartado, trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos, los TES, como le llamamos, pero no solo ellos, los trabajadores que no pueden ser contratados
yo no hablo de contratación, no pueden ser mantenidos en el puesto de trabajo por riesgo de enfermedad profesional. Es otro grupo de trabajadores cuyo reconocimiento médico es obligatorio. Si el resultado es que esa persona tiene sensibilidades especiales en esa materia, el empresario no puede mantenerlos en el puesto de trabajo. Con lo cual, puede que estén calificados como discapacitados, entonces tendrán algún tipo de tutela por esa vía, pero puede que no, en cuyo caso resultarán también un número más de personas a sumar a los llamados, lo que yo llamo, discapacitados menores. Por no hablar de todos aquellos, que yo esto también abriría un periodo de debate, sobre si podemos sumar a ese grupo, ya pelotón de discapacitados, también a aquellos rechazados simplemente por las típicas certificaciones médicas, los servicios médicos de no apto. Por tanto, esa persona no puede desempeñar ese trabajo, pero no tiene ninguna calificación, se le va a expulsar del empleo y no, en principio no es discapacitado, simplemente no es apto para desarrollar ese tipo de trabajo. Claro, el problema con todo esto es que tenemos el colectivo, digamos, más protegido y luego el colectivo numeroso, pero con una protección, en principio, muy debilitada. Vamos a ver de qué manera, y esta es la historia, yo creo, de las resoluciones judiciales de los últimos tiempos, de qué manera hacemos que este colectivo difuso, heterogéneo de discapacitados menores consiguen acercarse y asumir o protegerse de alguna manera frente a una posible discriminación. En definitiva, de qué forma, qué herramientas pueden utilizar este tipo de sujetos. En general discapacitados, en particular este grupo. Las herramientas he dicho que son dos: adaptación de puestos de trabajo. Aquí, es una, en mi opinión, obligación empresarial absolutamente desaprovechada. Ese es mi juicio sintético, porque no tengo mayor tiempo para extenderme en esas explicaciones. ¿Por qué lo digo? Primero, porque no es una obligación que esté generalizada, solo es relativo a las personas calificadas de discapacitados, con lo cual todo este tipo de discapacitados que llamo menores, pues quedarían fuera de este derecho de adaptación. Para ellos quedan solo, pues si eres un incapaz permanente parcial, ya sabemos que te pueden cambiar de puesto de trabajo, incluso reducir salario, tal, en el caso de las enfermedades, pero no se habla de adaptación. Son normas donde el concepto de adaptación no existe, pues son antiguas. Una de ellas está del 62, la que se refiere a la orden sobre las enfermedades profesionales, y hay quien duda incluso que esté hasta vigente ese tipo de normas. Pero en todo caso, quiero decir que son normas donde no se habla de adaptación del puesto de trabajo, se habla de cambio, de recolocación, si es posible. Y si no es posible, el despido, la baja, dice la norma, como consecuencia inevitable, ¿no? La cuestión es, ¿esta adaptación entonces está reservada exclusivamente a los discapacitados? Y la respuesta es inevitablemente sí, salvo que busquemos otras vías. Pero antes de buscar esa otra vía, que tampoco es que vaya a dar mucho de sí, pero algo sí, esa otra vía hay también que decir lo siguiente: el tema del ajuste razonable, que es lo que dice la directiva, es un tema en absoluto irresuelto. O sea, necesita respuestas constantes a muchas cuestiones que se plantean. ¿Qué son los ajustes, por ejemplo? Cambio de puesto, accesibilidad, eliminación de obstáculos, facilitar tareas, formación especial. Es cambio en la organización del trabajo, tiempo de trabajo, pausa, reducción a trabajo a tiempo parcial. Cambio de lugar de trabajo, de puesto de trabajo, de funciones, traslados, creaciones de puestos de trabajo nuevos, reubicación. El abanico de posibilidades que podemos acoger bajo esa denominación de adaptación es enorme. La pregunta es, ¿hasta dónde podemos llegar con esto? Y esa es una duda, ¿no? Pero es que además se plantean problemas relacionados con si adaptamos el puesto de trabajo en esos términos, ¿qué normas aplicamos? Se ha planteado el 39, 41, con todas las consecuencias, pero si aquí la lógica del 39 al 41 es protectora del interés del trabajador y los límites que se colocan es favorezcamos la decisión empresarial pero defendamos al trabajador, aquí la lógica de enfrentamiento del problema es distinta. Vamos a defender el puesto del trabajo del trabajador, no le vamos a poner obstáculos supuestamente defendiendo sus intereses. Con lo cual, la pregunta es, ¿qué reglas aplicamos en estos casos de adaptación? Al final, ¿el acuerdo es la única fórmula? Eso lo parece sugerir la propia ley cuando habla de una solución arbitral en los problemas de este tipo, ¿no?
Los elementos o juicios de razonabilidad de la adaptación, otro enorme campo de discusión, que no está resuelto, por aquello de lo que dice la directiva, salvo que sea un coste excesivo para la empresa, y entonces, ¿qué entendemos por coste excesivo? ¿Cuándo y hasta dónde ese coste deja de ser coste? Y la norma dice coste excesivo, es decir, algún coste tiene que tener para el empresario, por lo menos eso. Pero, ¿qué criterios utilizamos para determinar cuándo es excesivo o no? Costes financieros, costes organizativos, ¿de qué forma compensamos eso? Ayuda financiera, ¿en qué alcance? ¿Cómo valoramos? Todo un campo extraordinario para esto, para debatir y para ofrecer soluciones. Decía antes que el derecho a la adaptación al puesto de trabajo se prevé para los discapacitados, pero que hay otras alternativas que pueden explorarse y tampoco se han explorado mucho, creo yo, o no todo lo que podrían, como son las que están relacionadas con la prevención de riesgos laborales. Muchas de las adaptaciones del puesto de trabajo que permitirían que muchos de estas personas llamadas discapacitados menores pudieran seguir desempeñando su tarea, serían posibles si se produjeran las adaptaciones del puesto de trabajo desde la perspectiva de la Ley de Prevención de Riesgos y no desde la perspectiva de la Ley de la Discapacidad. Otra cosa es que, como sabemos también, y los que han estudiado este tema también son conscientes de ello, ni siquiera en el caso de los trabajadores especialmente sensibles, este es un tema claramente resuelto. Se afirma el derecho, pero la base normativa es muy débil, el artículo 25 es enormemente impreciso respecto de lo que se puede hacer, con lo cual ahí vuelve a abrirse un problema de hasta qué punto ese derecho de adaptación puede esgrimirse. Yo creo que con más razones, porque aquí además hay un apoyo, en mi opinión, constitucional, del derecho a la salud y la integridad personal. A veces se recurre al artículo 15 de la Constitución para hablar de prevención de riesgos laborales. Bueno, esta puede ser a lo mejor alguna otra ocasión. En definitiva, buscar la posibilidad de ampliación de estas reglas de adaptación del puesto. La otra defensa, en los últimos minutos que me quedan ya, no. La otra defensa es la defensa contra la discriminación. Bueno, ¿quiénes se benefician? Telegráficamente hablando, naturalmente de nuevo los discapacitados, aunque ya lo ha dicho el Tribunal de Justicia, la declaración de discapacitados no necesariamente significa que se considere que se produce discriminación y tal. Está hablando del 52, que computa las ausencias sin mirar su causa, pero bueno, digamos que no es tan mecánico primero como parece, ¿no? Y desde luego, los que no están protegidos son los que no son discapacitados. Y entonces se produce lo que yo llamo la larga marcha desde la temporalidad hacia la permanencia. Es decir, busquemos un camino por el cual, no siendo discapacitados, podamos ser considerados tales. Y la única forma de hacerlo es recorrer, como digo, ese camino que convierte mis dolencias, mis discapacidades, en algo transitorio, ocasional, saltuario, intermitente, que no configura, en un estatus de permanencia. Pero aquí aparecen de nuevo toda una serie de cuestiones que habría que abordar respecto de este tema de la permanencia. Mucho de este camino lo ha recorrido ya el Tribunal de Justicia, hablando de la larga duración. Es verdad que luego, cuando ha intentado establecer los criterios de la larga duración, tampoco se ha aclarado al respecto, con lo cual no ha resuelto cuestiones que yo también pongo aquí sobre la mesa. Por ejemplo, larga duración significa una única baja o larga duración significa larga duración del estado incapacitante, aunque se manifieste en bajas repetidas, cuya suma dé una entidad temporal suficiente. No es lo mismo, porque si manejamos el concepto de una larga duración sin interrupciones, estamos echando a todo este tipo de personas con enfermedades breves de corta duración que se manifiestan de forma reiterada. Si por el contrario entendemos la duración de esta otra manera, referida más al estado de enfermedad, al estado de salud, más que a sus manifestaciones, cuando hablo sobre todo de la ausencia del 52, estaremos aplicando también a estas personas el concepto de discapacitado a los efectos de su protección antidiscriminatoria. Por lo tanto, ese es un camino por recorrer. Yo creo que al final ese camino de la temporalidad hacia la permanencia no es más que un atajo que se utiliza para lo que es el problema de fondo de todo, y es cómo abordar el tema de la enfermedad. Sabemos, en relación con el trabajo, no la discapacidad, la enfermedad.
Sabemos que el tribunal ha dicho repetidamente que no se puede equiparar. No es posible equiparar discapacidad con enfermedad y esto lo aceptamos, ¿no? Pero esa no equiparación expulsa muchas enfermedades que deberían ser protegidas. Y por eso, más que un problema de evolución de temporalidad, permanencia, de migración, se trata de un tema de replantearse qué papel puede jugar la enfermedad, como tal enfermedad, no como discapacidad, en cuanto tutela o cuanto herramienta para defenderse de las pretensiones empresariales de extinción de ese contrato de trabajo. Este problema se va a plantear y se plantea en muchos territorios que están por explorar o explorados relativamente. Los despidos durante la IT, improcedentes, antes nulos según regulación legal, ahora normalmente improcedentes, salvo casos excepcionales, y el despido que finalmente, si se amplían todas estas reglas de tutela de la discapacidad, acabará siendo el despido donde esa realidad empresarial de la que yo hablaba al principio vuelve a aparecer, y es yo le despido por ineptitud, porque en definitiva usted no es capaz de desarrollar con la productividad que espero su trabajo. Y en consecuencia no hay más remedio que desprenderme de este trabajador. ¿De qué manera la discapacidad influye? Si es discapacidad, frena ese tipo de decisiones, poco, porque la realidad empresarial es tozuda, lo decía al principio. Se podrá atribuir a la discapacidad, pero la realidad resultante de esa discapacidad es que hay una reducción del tiempo de la productividad y en consecuencia, me va a obligar, en definitiva, el uso del factor discapacidad como antidiscriminatorio, lo que me obliga es todo lo más a que el empresario tenga que justificar de una forma mucho más sólida, con muchas más razones, que hay motivos objetivos vinculados al rendimiento que justifican el despido de esos trabajadores. Y cierro, no sin decir que el 49, 1E, cuando habla de extinción del contrato como consecuencia de la incapacidad permanente total, también puede plantear problemas incluso de discriminación, por el hecho de tratarse de una extinción basada exclusivamente en una declaración de incapacidad. Es verdad que es laboral, pero que está vinculada al concepto que se tenga, al referente que se tenga para la medida de esa discapacidad. Y es el gran debate, de nuevo tampoco resuelto, sobre profesión habitual o grupo profesional, como dice la disposición transitoria 26, que dará resultados muy diferentes, porque vistos desde la protección social, un concepto u otro puede ser más protector, pero visto desde la protección de la discapacidad, seguramente el concepto amplio del grupo profesional tutela más al trabajador porque impide la extinción de su contrato y, en consecuencia, obliga al empresario a la adaptación porque es discapacitado y le impide, en principio, extinguir el contrato, salvo que, de nuevo, aparezca esa prueba sólida de esa ausencia o ese déficit de rendimiento. Por lo tanto, finalmente, gracias por la paciencia, enfermedad y trabajo. Yo lo he titulado incapacidad y me gustaría decir, el tema de futuro, que todavía está abierto y no cerrado, es el de enfermedad y trabajo. Gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Santiago González Ortega. Ha quedado probado amenidad, precisión, aportación enjundiosa y, por tanto, cumplimiento sobrado del encargo que recibió de la organización del Congreso. Felicitaciones, Santiago. Sin solución de continuidad, invitamos al profesor Jesús Martínez Girón para desarrollar su intervención conmemoración de los 50 años de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Estupendo.
Comenzamos esta actividad tan importante en esta edición de nuestro Congreso Nacional, que es la conmemoración de los 50 años de vida de nuestra asociación. Creo que este día y medio que hemos compartido nos ha permitido comprobar la realidad que somos, la pluralidad de profesores, investigadores, profesionales del derecho del trabajo y seguridad social que conforma nuestra asociación, la riqueza, sin excepción, de todas sus intervenciones, de la conferencia inaugural en el día de ayer, de las ponencias desarrolladas a lo largo del día de ayer y de la conferencia de clausura que acaba de tener lugar. Comprueba, además, esto que estamos en lo correcto en la estructura del Congreso, sin perjuicio de que haya cosas mejorables, porque esta condición extrasistemática a la que se refería el profesor Palomeque de la conferencia de clausura le da una riqueza especial también al Congreso. El Congreso ha pensado, ha debatido sobre un tema monográfico desde distintas perspectivas, desde distintos territorios, sobre ese tema común, pero luego se cierra con ese tema extrasistemático que nos lleva a una reflexión sobre un tema de actualidad rabiosa, de necesaria reflexión y, si somos capaces, solución que da riqueza a nuestros trabajos. No me atrevería yo a calificar de extrasistemática la actividad o el acto que vamos a desarrollar ahora. Es un acto irrepetible, lógicamente, porque 50 años no se cumplen siempre, pero es un acto que forma parte del corazón de este 28º Congreso de nuestra asociación. Yo quiero comenzar, porque es un acto que va a tener dos partes. Primero, la conmemoración a cargo del profesor Martínez Girón, pues quiero comenzar agradeciéndole al profesor Martínez Girón que haya aceptado el encargo de la asociación para hacer esta conmemoración de los 50 años de nuestra asociación. Es un placer para mí y una gran satisfacción, un honor presentar al profesor Martínez Girón. Lo voy a hacer muy brevemente porque no quiero consumir el tiempo, que estamos limitados de tiempo, y el protagonismo aquí va a ser de los que reciben el tributo de la asociación, por supuesto no el mío, pero no puedo estar callada en la presentación del profesor Martínez Girón. Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de A Coruña, por todos conocidos, no voy a necesitar mucho tiempo. Sí quiero señalar pues, que ha realizado una obra científica muy relevante en el ámbito de nuestra disciplina. Su tesis doctoral sobre los pactos de procedimiento en la negociación colectiva fue una tesis de referencia en ese ámbito y tiene una monografía para todos de referencia, que es El empresario aparente, ¿no? Nadie podría abordar ese tema sin la monografía del profesor Martínez Girón. Pero además, dentro de esta pluralidad, ¿no?, de análisis, de expresiones, de acercamientos al derecho del trabajo y de la seguridad social, que es lo que nos une, que ha quedado manifestada en el pluralismo de este congreso, pues acaba de expresarlo el profesor González Ortega en los temas que le han preocupado y le siguen preocupando, y lo ha hecho con una brillantez extraordinaria. Pues yo creo que del profesor Martínez Girón hay que destacar la aportación que hace a nuestra disciplina, porque cultiva el derecho comparado. Y no es tan frecuente. Todos nos movemos en el ámbito del derecho de la Unión, porque estamos obligados a hacerlo, lógicamente. Nuestro ordenamiento ha integrado el derecho de la Unión a través de la Constitución española, de la operación de soberanía de la Constitución española que lo ha permitido, pero no todos practicamos el comparatismo, ¿no? Y el profesor Martínez Girón lo hace con asiduidad notable y con ordenamientos que maneja con una gran soltura, ¿no? El ordenamiento alemán, el ordenamiento norteamericano, y ha creado una escuela en la Universidad de A Coruña que practica ese sendero que él ha abierto.
Y todas las aportaciones son pocas para nuestra asociación. Por tanto, este es un terreno que el profesor Martínez Girón nos ha brindado y yo quiero señalar que estamos ante este hecho y ante este relevante investigador del derecho del trabajo y de la seguridad social. Y quiero expresar también el agradecimiento de la asociación a la Universidad de A Coruña, que ha participado muy decisivamente en este congreso. Por tanto, dicho esto, le corresponde a él hacer la conmemoración de los 50 años de la asociación y tiene la palabra, ya sabe que tiene un tiempo medido, porque el protagonismo será de los homenajeados a continuación de sus palabras. Buenos días. Lógicamente, tengo el deber de agradecer a la profesora Casas Bahamonde, presidenta de la asociación y persona muy querida y admirada por mí, que me haya confiado el honor de celebrar el 50º cumpleaños de la asociación. Se me ha sugerido en privado que hable 25 minutos y eso es lo que voy a hacer, ajustando mi intervención a 3 concretas premisas metodológicas que paso a exponer inmediatamente. La primera, y quizá principal, es la de que en estos 50 años de vida de la asociación, la única legislación relevante en su dinámica vital no ha sido la Ley General de Asociaciones, aunque naciese a su amparo, sino única y exclusivamente la legislación universitaria. La segunda premisa, consecuencia de la anterior, es la de que en estos 50 años de vida de la asociación cabe distinguir 3 etapas muy marcadas, que coinciden con las 3 grandes etapas por las que ha pasado a lo largo de estos últimos 5 decenios nuestra legislación universitaria. Y la tercera premisa, totalmente subjetiva, es la de que voy a hacer abstracción de las tensiones, bollos o, por expresarme eufemísticamente en inglés, de los disturbing aspects que también han sacudido la vida de la asociación a lo largo de estos últimos 50 años. Y ello porque estamos de celebración de un cumpleaños, estamos de fiesta y además hay mucho que festejar el día de hoy en este salón noble de mi querida y antigua Universidad de Santiago. La Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social nació exactamente el día 27 de abril de 1968, fecha del acta fundacional, hace ahora poco más de 50 años. Para mí, este hecho es un milagro y voy a justificar el porqué de esta calificación aparentemente tan extrema y tan exagerada. En esa acta y en actas anteriores aparecen muchos nombres, pero los únicos nombres que de verdad contaban eran los de los catedráticos de la disciplina por aquel entonces existentes, que eran solamente 6. El profesor Pérez Botija, primer presidente provisional de la asociación, fallecido poco antes de que ésta pudiese nacer. El profesor Bayón Chacón, segundo presidente provisional y primero electo. El profesor Alonso Lea, segundo presidente electo. El profesor Borrajo da Cruz y el profesor Rodríguez Piñero y Bravo Ferrer. Pues bien, para comprender por qué razón hablo de milagro, hay que tener en cuenta que una cátedra de hoy tiene poco que ver con una cátedra de los años 60 del siglo pasado. Hoy la cátedra es un puesto de trabajo nivel 29 de la RPT de la universidad. En cambio, en aquella época, la cátedra era un órgano de la estructura de la universidad y el catedrático la concreta persona física que encarnaba ese órgano universitario. Un catedrático de esta Universidad de Santiago, que ya lo era en los años 60 del siglo pasado, me contaba hace muchos años que un catedrático es un águila, pero añadiendo inmediatamente a continuación que 2 águilas nunca vuelan juntas. Y de ahí el milagro de que hablaba, pues aquí aparentaban volar juntas nada más y nada menos que 5 águilas. Brevísimamente, según la legislación universitaria vigente en aquella época, el catedrático lo era todo en la universidad. Era el único que podía ocupar cargos académicos, incluidos los de vicerrector y decano. Era quien imponía su programa al resto de profesores de su cátedra, quien proponía al rector el nombramiento de sus ayudantes de cátedra, etc. Yo, por ejemplo, ingresé así en esta universidad,
como ayudante de mi maestro, sin concurso de méritos de ningún tipo. En definitiva, un águila. Pero también hay que tener en cuenta que las oposiciones a cátedras de aquella época eran muy singulares. Según las leyes entonces vigentes, en estas oposiciones, que eran muy duras, los opositores tenían el deber de trincarse, lo que generaba heridas y lesiones que luego, a lo peor, no necesariamente acababan cicatrizándose y curándose. De ahí el milagro de que las 5 águilas que acabo de mencionar se juntasen y volasen juntas en la asociación. Un milagro que se multiplicó muy poco después de creada al acceder a la cátedra, visibilizando más las que luego serían las 2 grandes escuelas académicas de nuestra disciplina. Por el lado del profesor Bayón, el profesor de la Villa Gil, que accedió a la cátedra de la Universidad Literaria de Valencia, el profesor Suárez González, que accedió a la de Oviedo, y por el lado del profesor Alonso Lea, el profesor Montoya Melgar, tercer catedrático de Murcia, y el profesor Cabrera Bazán, primer catedrático de Derecho del Trabajo de esta Universidad de Santiago. Se dobló casi el número de águilas y había paz entre ellas. El fruto de esta paz, muy poco después de promulgada la Ley General de Educación de 1970, fue la celebración de las llamadas Jornadas de Profesores Españoles de Derecho del Trabajo. Profesores eran únicamente los catedráticos y los agregados, debiendo recordarse que estos últimos existían antes de 1970 y que accedían a la condición de tales tras una oposición muy dura, del todo asimilable a la tradicional de catedrático. Las primeras jornadas de catedráticos y agregados de Derecho del Trabajo se celebraron en la Universidad de Valladolid en 1971, habiéndolas organizado allí el profesor Sagardoy Bengoechea. Las segundas tuvieron lugar en 1972, organizadas en Valencia por el profesor de la Villa Gil. Hubo incluso 2 ediciones más, acordándose en las terceras, celebradas en la Universidad de Zaragoza, distinguir al profesor Bayón Chacón, a propuesta del profesor Alonso Lea, como presidente perpetuo de este tipo de jornadas. Y aclaro, aunque formalmente no fuesen actividad asociativa, que desde un punto de vista material sí lo eran, al recaer el protagonismo en ellas sobre los miembros estelares de la propia asociación. Ahora bien, tras la celebración en esta Universidad de Santiago de una nueva edición de las jornadas, organizadas por el profesor Cremades, la paz entre las águilas, cuyo número seguía incrementándose, se rompió, con la consecuencia de que ya no volvieron a celebrarse más jornadas de catedráticos y agregados. Se abrió así un paréntesis asociativo que solo se cerraría en 1984 y durante el cual falleció el profesor Bayón Chacón, a quien se dedicó en 1980 un libro homenaje con colaboraciones de los 24 catedráticos y agregados de Derecho del Trabajo que por aquel entonces había en España. Restablecida la paz y acabado el paréntesis asociativo, volvió a elegirse un nuevo presidente, el tercero, que fue el profesor Alonso García, fundador de su propia escuela, más bien pequeña, pero respetada por las otras 2 más grandes, quien durante mucho tiempo fue catedrático de la Universidad de Barcelona. Con él se cierran los 20 primeros años de vida de la asociación, y no queda más remedio que afirmar que el cierre de esta etapa se realizó no con un mero broche de oro, sino con un auténtico broche de oro y brillantes. Pues en septiembre de 1988 la asociación organizó el Congreso Mundial de Derecho del Trabajo, inaugurado por Su Majestad el Rey Don Juan Carlos. Todo un logro y todo un éxito, aunque el tercer presidente de la asociación no llegase a verlo al fallecer muy poco antes, que prestigió decisivamente la Asociación Española en el conjunto de las afiliadas a la Asociación Internacional. En las actas de la época se pone claramente de relieve la magnitud del empeño, aunque voy a resaltar solamente una cosa, que incide sobre la tesis que vengo defendiendo, según la cual la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social nació materialmente hablando como una asociación de catedráticos.
En el acta de 5 de noviembre de 1985 se menciona como decisiva a efectos de la celebración del Congreso Mundial, y cito literalmente, la reunión de los catedráticos de Derecho del Trabajo con el excelentísimo señor Ministro de Trabajo. Si la primera etapa de la vida de la asociación cubre sus 20 primeros años, la segunda etapa viene a cubrir los 20 años siguientes, esto es, de 1988 a 2008. Es una etapa marcada por la promulgación y por la puesta en práctica de la Ley de Reforma Universitaria de 1983. Es la etapa de la creación de nuevas universidades públicas, cuyo número prácticamente se triplicó, estando condicionado este fenómeno por lo que entonces se llamaba la masificación de la universidad. Es la etapa de la transferencia de las universidades públicas a las comunidades autónomas, lo que a la postre acabaría acentuando la autonomía de las propias universidades. Y en lo que a nosotros más directamente nos afecta, es igualmente la etapa de la desaparición de las viejas escuelas sociales, creadas en 1926 y tradicionalmente dependientes del Ministerio de Trabajo, que pasarían a integrarse en las universidades con impacto directo sobre la necesidad de que hubiese más profesores laboralistas universitarios. En esta etapa a mí me impactó otra frase, que le oí a un agregado interino por quien yo sentía mucho respeto, según el cual, y cito literalmente, había que acabar con el mandarinismo de los catedráticos. Este mercantilista, que por cierto acabó siendo un mandarín, pero en una universidad madrileña, a lo que apuntaba era la necesidad de drenar la inmensa bolsa de penenes que por aquel entonces había en las universidades públicas españolas. Y como es bien sabido, la balsa de drenaje fue el nuevo cuerpo de profesores titulares de universidad dotados de plena capacidad docente e investigadora que podían ocupar ya todo tipo de cargos académicos distintos del de rector y que, dada su condición funcionarial, podían considerarse de algún modo blindados. Esto hizo cambiar las cosas, aunque en mi opinión, desde un punto de vista cualitativo, cambiaron más bien poco. A pesar de la integración automática de los profesores agregados o regentes en el cuerpo de catedráticos de universidad, el número de estos creció muy lentamente. Recuerdo, por ejemplo, cuando obtuve la cátedra en la Universidad de La Coruña en 1991, hace ahora 27 años, que ocupaba el puesto número 33 en el escalafón de catedráticos. Pero lo verdaderamente relevante es que las escuelas fundadas por los grandes maestros seguían siendo plenamente vitales, influyendo en esto decisivamente el sistema de sorteo de 3 profesores que preveía la Ley de Reforma Universitaria. Incidiendo un poco más en esto de las escuelas, paso a recordar ahora que los únicos profesores universitarios que nos conocíamos personalmente éramos, en principio, los pertenecientes a una misma escuela. Había además mecanismos que propiciaban este conocimiento más personal entre nosotros. A este efecto, por ejemplo, el profesor Alonso Lea, en la primera etapa de vida de la asociación e inmediatamente después de romperse la paz entre las águilas, creó las jornadas luso-hispano-brasileñas de Derecho del Trabajo, de periodicidad bienal, que fueron un mecanismo muy eficaz para trabar relación personal entre quienes le reconocíamos como gran maestro. Yo mismo tuve que organizar las 12ª jornadas luso-hispano-brasileñas de Derecho del Trabajo en la Universidad de La Coruña, 2 años después del fallecimiento del maestro Alonso Lea, cumplimentando el encargo que me hizo su discípulo directo, el profesor Montoya Melgar. En mi opinión, el contrapeso de estos compartimentos estancos que eran las escuelas científicas fue precisamente nuestra asociación. En esta segunda etapa de su vida fueron sucesivamente presidentes el profesor Rodríguez Piñero y Bravo Ferrer, quien sucedió como 4º presidente electo de la asociación al fallecido profesor Alonso García, luego el profesor de la Villa Gil, 5º presidente electo hasta el año 2004, y por último, siempre dentro de esta segunda etapa, el profesor Rivero Lamas, nuestro 6º presidente, que falleció cuando estaba a punto de expirar su mandato en el año 2008. El gran logro de esta segunda etapa,
a asignar en el haber de los 3 presidentes de la asociación recién citados, todos ellos águilas, fue la puesta en práctica de los sucesivos congresos nacionales de la asociación. Empezando por el de Madrid, celebrado en el año 1990. Aprovecharon, como es lógico, el nuevo mapa territorial de las universidades públicas, creado al amparo de la Ley de Reforma Universitaria, lo que explica que, tras este primer congreso, la serie de congresos nacionales se celebrase a todo lo largo y ancho de la geografía española. Y así el segundo Congreso Nacional se celebró en Barcelona, el tercero en Alicante, el cuarto en la Universidad de La Laguna, el quinto en la Universidad Pública de Navarra, el sexto en la Universidad de Sevilla, el séptimo en la Universidad de Valladolid, el octavo en el campus de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha, el noveno de nuevo en Madrid, el 10º en la Universidad de Zaragoza, el 11º en la Universidad de Valencia, el 12º en la Universidad de Cantabria, el 13º en la Universidad de Murcia, el 14º en la Universidad de Oviedo, el 15º en la Universidad de Lérida, el 16º en la Universidad de Granada, el 17º en la Universidad de Salamanca, el 18º en la Universidad de Vigo y en 2008, al cierre ya de esta segunda etapa, el 19º Congreso Nacional se celebró en el campus de Badajoz de la Universidad de Extremadura. No es lo mismo conocerse librescamente que poder hacerlo en persona, y más cuando las cifras de profesores numerarios habrían crecido ya mucho, especialmente si comparadas con los tiempos de las águilas. La tercera etapa, que es la actual, se inicia tras el fallecimiento del profesor Rivero Lamas. Cuando falleció, la legislación universitaria española había cambiado. La Ley de Reforma Universitaria de 1983 fue sustituida por la actualmente vigente Ley Orgánica de Universidades de 2001. La nueva etapa aportó un cambio trascendental, pues creó la figura genérica del profesor ligado a su universidad pública, empleadora, por un contrato de trabajo, lo que a la postre provocaría un enlentecimiento notorio de la carrera funcionarial del profesorado universitario. En mi opinión, el asunto delicado de las escuelas no se conmovió tras la aprobación de la nueva ley en un primer momento, pues el sistema de habilitación nacional de profesores titulares y de catedráticos, que estuvo vigente hasta el año 2007, seguía siendo muy dependiente de las escuelas académicas por aquel entonces existentes, a pesar de su fragmentación notoria, pues todo el mundo entiende perfectamente que no es lo mismo ser hijo científico directo del gran maestro que ser nieto o bisnieto científico del gran maestro en cuestión. Pero las cosas cambiaron radicalmente justo en el momento en que falleció el profesor Rivero Lamas, al sustituirse el sistema de habilitación nacional por el nuevo sistema de acreditación nacional, supuestamente más objetivado, que es lo que justifica, al menos para mí, que la tercera etapa vital de la asociación comprenda desde el año 2008 hasta el momento presente. Universitariamente hablando, es la etapa de la implantación del Plan Bolonia, además es la etapa de informatización de la universidad, de la obsesión por la calidad docente informática y de otras muchas cosas que ustedes conocen tan bien como yo y para cuya calificación no voy a echar mano de una frase, sino de un libro, que creo incluso que debería ser de lectura obligatoria en nuestras universidades. Es el libro de una catedrática laboralista inglesa titulado El trabajo en una economía digital global, publicado en Nueva York hace solo 4 años. Solo suscita simpatía, pues muestra su preocupación por el nuevo profesorado universitario joven existente en el Reino Unido, obligado a rellenar continuamente cuestionarios e impresos informáticos, a tener que dar hasta 4 y 5 horas diarias de clase, con retribuciones muy bajas y además en régimen precario. Pues bien, en relación con lo que esta colega inglesa califica como nuevo ciberproletariado universitario, que también tenemos aquí, la asociación viene mostrando en España una sensibilidad muy especial, que es de toda justicia reconocerlo. En esta tercera etapa, la afiliación a la asociación se ha disparado. Somos ya más de 600 afiliados, todos profesores universitarios en sus diversas categorías, lo que de nuevo no resultaría explicable sin el condicionamiento radical
que siempre ha supuesto en la vida de la asociación la legislación universitaria. Esta nueva etapa comenzó con la presidencia del profesor Valdés Dalré, catedrático de la Universidad Complutense y 7º presidente electo de nuestra asociación, a quien siguió como 8º presidente electo y durante 2 mandatos el profesor Cruz Villalón, catedrático de la Universidad de Sevilla. Y como es notorio, la presidencia la ostenta actualmente la profesora Casas Bahamonde, un auténtico icono del laboralismo español, pues no solo es la primera presidenta de nuestra asociación, sino que también fue en su día la primera catedrática española de Derecho del Trabajo. En esta tercera etapa ha habido continuidad en lo más esencial y en lo más importante, que era la celebración sin soluciones de continuidad del Congreso Nacional de la Asociación, cuya 28ª edición estamos celebrando aquí en la Universidad de Santiago, aunque también brille la celebración del 10º Congreso Europeo en la Universidad de Sevilla en 2011. Pero ha habido también novedades que tienen mucho que ver con los miembros más jóvenes de la propia asociación, los cuales son, además, la gran mayoría de asociados. En esta línea se fomentaron los encuentros de jóvenes laboralistas universitarios, se idearon premios para fomentar su actividad investigadora y se potenció muchísimo la sección juvenil de la asociación, incluida su vertiente internacional, además de canalizarse las actividades investigadoras de miembros de la asociación realizadas al margen del Congreso Nacional a través de la asunción a partir del año 2013 de la revista Documentación Laboral como revista propia y específica de la asociación. Y ya casi acabo. Dudé mucho cuando comenzaba a preparar esta intervención en si abordar un tema que tenía toda la apariencia de tratarse de un asunto delicado. Se refería a los vicepresidentes de la asociación, que siempre han sido catedráticos. En la primera etapa solo hubo un vicepresidente, y lo mismo ocurrió en la segunda etapa, durante los mandatos de los profesores Rodríguez Piñero y de la Villa Gil. Ahora bien, durante el mandato del profesor Rivero Lamas, al final de la segunda etapa, se designaron 2 vicepresidentes, sin que yo sepa muy bien exactamente por qué. Y esta misma ha sido la tónica de la tercera etapa, aunque con una diferencia que marcó el segundo mandato del 8º presidente, el profesor Cruz Villalón. Esta diferencia se refiere a la asignación de ramos de gestión separados a cada uno de los 2 vicepresidentes. Y esta misma diferenciación por ramos de gestión la ha mantenido también la profesora Casas Bahamonde, pues ahora mismo la asociación tiene un vicepresidente de Derecho del Trabajo, que es el profesor Cabeza Pereiro, catedrático de la Universidad de Vigo, y una vicepresidenta de Derecho de la Seguridad Social, que es la profesora Ramos Quintana, catedrática de la Universidad de La Laguna. Y yo me preguntaba, ¿por qué esta distinción? ¿Tendrá algo que ver con la creación en 2004 de una asociación distinta, que es la Asociación Española de Salud y Seguridad Social? La apariencia de tema delicado aquí es, sin embargo, una apariencia que engaña. Le pregunté hace unos meses al profesor Miranda Boto, nuestro secretario general, acerca de las relaciones entre ambas asociaciones. Lo que me contó es que las relaciones entre una y otra eran literalmente excelentes. Y creo que no hace falta decir que el profesor Miranda Boto, verdadero modelo a imitar por los jóvenes profesores laboralistas de su generación, es una persona totalmente reliable. Lo probaba el hecho de que el profesor Monereo Pérez, catedrático de la Universidad de Granada y presidente de la Asociación de Salud y Seguridad Social, haya figurado en este 28º Congreso como ponente. Y lo probaba además el hecho de que la profesora Casas Bahamonde figure asimismo como ponente en el 15º Congreso Nacional y 2º Congreso Internacional de la asociación que preside el profesor Monereo, a celebrarse en Madrid después del verano. Y ahora sí que acabo. Mi deseo ferviente, aunque yo no lo veré, es que la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social cumpla otros 50 años. Muchas gracias.
En su sesión de 27 de noviembre de 2017, la Junta Directiva acordó otorgar la condición de presidentes de honor a todos aquellos que habían desempeñado la función de presidente desde la fundación de la asociación. Por ese motivo, en este acto se hace entrega de medallas conmemorativas de dicha función a título póstumo, don Gaspar Bayón Chacón. Recoge la medalla don Luis Enrique de la Villa Gil. Don Manuel Alonso Lea. Recoge la medalla la propia presidenta, doña María Emilia Casas Bahamonde. Don Manuel Alonso García. Recoge la medalla don Eduardo Rojo Torrecilla. Don Miguel Rodríguez Piñero y Bravo Ferrer. Recoge la medalla don Jesús Cruz Villalón. Ahora sí, personalmente, don Luis Enrique de la Villa Gil. A título póstumo, don Juan Rivero Lamas. Recoge la medalla subida doña María Antonia Martín Zorraquino. Don Fernando Valdés del Rey. Y por último, a título personal ahora, don Jesús Cruz Villalón. Bien, pues con este reconocimiento a los presidentes de honor de la asociación, queremos señalar que es un reconocimiento de toda la asociación, que lo reciban como un reconocimiento de toda la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Me avisan que está viniendo el presidente de la Xunta de Galicia y, sin solución de continuidad, haremos el acto de clausura.